Bien, voy a resolver un par de problemas de ejercicios de campo eléctrico. El primero es una cuestión. Tenemos 10 cargas puntuales iguales de 8 microcoulombios, aquí las tenemos dibujadas, equidistantes sobre una circunferencia de 2 metros de radio, ¿vale? Es decir, todas están a la misma distancia R de ese centro. Dice que calculemos el potencial eléctrico creado en el centro de la circunferencia justo aquí. Bueno, nosotros sabemos que el potencial total va a venir dado por el sumatorio de todos los potenciales creados por cada una de las cargas que están ahí en esa distribución. Bueno, en este caso es sencillo. ¿Por qué? Porque como tenemos 10 cargas pero son iguales, sería el sumatorio de K por Q sub I, como son todos iguales, y con IR sub I son todos iguales. De tal manera que nosotros podemos decir que esto es igual a 10 veces, no vamos a poner una, otra y sumarla, sino 10 veces K, que es 9 por 10 a la 9, por el valor de Q, que es 8 microcoulombios, 8 por 10 a la menos 6 coulombios, dividido de R, que en este caso son 2 metros, que ya está en las unidades que necesitamos, y todo eso nos sale 3,6 por 10 elevado a 5 voltios. Bueno, ahí tenemos el resultado y ahora nos dice, ¿qué trabajo es necesario para traer una carga de 2 microcoulombios desde el infinito hasta el centro de la circunferencia? Bueno, pues nosotros sabemos que el trabajo, ¿vale?, desde un punto 1 a un punto 2 lo podemos poner como menos la variación de la energía potencial, o lo que es lo mismo, lo podemos poner también como energía potencial en el punto 1 menos energía potencial en el punto 2, o si en vez de hablar de energías potenciales hablamos de potenciales, ¿vale?, nosotros podemos poner que sería Q por el potencial en el punto 1 menos el potencial en el punto 2, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto 1 en este caso? Nos dicen traerlas desde el infinito, por lo tanto el punto 1 es el infinito, hasta el punto 2, que es donde hemos calculado, es decir, ese V2 se corresponde con el potencial que acabamos de calcular. De tal manera que ese trabajo, desde el infinito, vamos a poner, hasta el centro de la circunferencia, va a ser Q, la carga que queremos traer, que es de 2 por 10 a la menos 6 coulombios, 2 microcoulombios, por el potencial en el infinito, como en el infinito R, o sea, R es infinito, el potencial es 0, menos el potencial que acabamos de calcular en el punto final, punto de destino final de esa carga. Si nosotros hacemos eso, nos sale un valor de menos 0,72 julios. Al ser un valor negativo del trabajo, ese trabajo lo realiza un agente externo, lo realiza un agente externo, ¿vale? Externo, es decir, no lo realiza el campo, estamos realizándolo en contra del campo. Bueno, pues esa sería la cuestión 72 y vamos a hacer la 73. Tenemos un problema en el que nos dicen que tenemos un cuerpo de masa 5 gramos, que es esta bolita de aquí, cargado con una carga de valor absoluto, 1 milicoulumbio. Cuelga de un hilo muy fino. El campo en esa región, cuando hablan de un hilo muy fino, bueno, pues que el hilo es de masa despreciable. El campo en esa región del espacio tiene un valor de 50I menos 7J newton partido coulombio. Nos lo dan así dibujado, yo lo he desglosado aquí, pero en el problema, en el examen, nos lo daban así, de esta manera. Bueno, nos lo dan con el campo, y además nos va a venir bien, ahora veremos que nos va a venir bien, nos lo dan en sus coordenadas, en sus parámetros X e Y, ¿vale? Entonces, si os fijáis, no coincide el ángulo con ese ángulo del campo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos dice que, lo primero de todo, hagamos un esquema de fuerzas
y razonar justificadamente el signo de la carga, que ocasiona la desviación mostrada en el dibujo. Bueno, el signo de la carga de esta hora tiene que ser positivo. ¿Por qué es positivo? Porque se está desviando hacia la dirección, que es el sentido que marca el propio campo, ¿no? Entonces, obviamente no está exactamente igual, pero se está yendo hacia ese sentido. Por lo tanto, la carga tiene que ser positiva. La carga es positiva. Y ahora vamos a hacer el esquema. Vamos a empezar a dibujar aquí fuerzas. En primer lugar vamos a tener una fuerza, vamos a hacerlo mejor así, vamos a tener una fuerza vertical y hacia abajo, que va a ser el peso. Por el otro lado vamos a tener otra fuerza que va a ser así, vaya, este verde no se ve muy bien, bueno, que es el valor de la tensión del hilo, y luego hay una fuerza eléctrica, ¿vale? Y esa fuerza eléctrica se genera obviamente en el mismo dirección y sentido que el campo. Entonces yo la voy a dibujar de amarillo, la voy a dibujar sobre esta para ver la misma dirección y sentido, me puede valer así, y ahora lo que hago es, la voy a llevar, me la voy a llevar aquí para que veamos esa dirección y sentido. Sería así, ¿vale? Bueno, veis que la fuerza que se genera, esa fuerza a lo mejor es un poco grande, voy a dibujarla un poco más pequeñita, bueno, eso en principio da igual, esa sería la fuerza eléctrica. Bueno, pues esas son las tres fuerzas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, ahora cuando tengamos que empezar a hacer cálculos, pues, hombre, jugar con las fuerzas así no es fácil, ¿no? En principio. Entonces, voy a dibujar unos ejes arbitrarios, X e Y. En este caso, el eje horizontal, X, que lo voy a dibujar en negro para que se distinga. El eje X, ahora lo coloco mejor, el eje Y. Hemos dicho el eje X que quede un poquito mejor. Ahí queda. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues realmente esa fuerza eléctrica así dibujada tiene dos componentes. Sería la fuerza eléctrica que vamos a llamar X y tendría otra componente aquí que sería la fuerza eléctrica Y. De hecho ya la tenemos hasta calculada porque tenemos las coordenadas que nos han dado aquí, entonces la fuerza la podemos calcular directamente por separado, la de X y la de Y. Pero la tensión del hilo sí que la vamos a tener también que poner por un lado aquí, esa sería T sub I que vamos a llamar, y por este lado tendríamos T sub X, ¿vale? Bueno, para irlo viendo, porque nos va a hacer falta justo ahora después, ya que estamos aquí en el dibujo, como este ángulo es θ, ¿vale? Esta paralela con esta, porque he hecho los ejes verticales, este ángulo de aquí sería θ también, y de aquí, por trigonometría, podemos sacar que T sub I, me lo voy a poner aquí para después, es T por el coseno del ángulo, mientras que T sub X, en este caso sería el que se correspondería con el cateto opuesto, ¿verdad? Sería T por el seno del ángulo. Bueno, pues nada, ya tendríamos ahí un poquito el esquema de fuerzas que nos piden en el apartado A, ese esquema de fuerzas. Y ahora sí, ahora ya vamos a empezar a hacer cálculos, pues venga, lo voy a hacer así, por ejemplo. Determina el ángulo en el que el cuerpo está en equilibrio y luego determina la tensión de la cuerda en equilibrio. Bueno, vamos a jugar ahora con una serie de ecuaciones que en ambos casos pues nos van a dar los dos, tanto el B como el C de manera simultánea. Bien, por un lado
bueno, BC pongo. Por un lado, vamos a hacer análisis, como esto se supone que está en equilibrio, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis de las fuerzas en el eje vertical, ¿vale? En el eje vertical tenemos peso más la fuerza eléctrica I, tiene que ser igual a la tensión que hemos llamado tensión sub I. Eso en el eje vertical. En el eje horizontal tenemos que la tensión, o sea, la fuerza X, Fx, es igual a Tx. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir desglosando estas ecuaciones para ir calculando. El peso, bueno, pues sabemos que el peso es la masa por la gravedad más F sub I. ¿Qué será F sub I? Pues la fuerza eléctrica sub I será la carga eléctrica, en este caso, que tenga esa bolita por el campo, pero en este caso, como estamos viendo, el eje, será el campo en la coordenada I. Y esto va a ser igual a T sub I, que es T por el coseno del ángulo. Por otro lado, vamos a tener que Fx, que es la fuerza eléctrica X, que va a ser Q por el campo ahora I, E sub I, que es ese, va a ser igual a T sub X, que es T por el seno del ángulo. Bueno, aquí podríamos operar de diferentes maneras, pero a mí se me ocurre una, que sería, yo llamo a esta ecuación 2, llamo a esta ecuación 1, y voy a dividir 1 sobre 2, ¿vale? Yo divido 1 sobre 2, ¿y qué me queda? Pues mirad, me queda Q por EI igual a T por el seno del ángulo, dividido, bueno, lo voy a poner de otra manera, lo voy a poner así. Por un lado tendría mg más q por el campo, aquí hay algo que he hecho mal, esto es x, esto es x, no sé por qué he puesto aquí, vale, eso es x. Y esto es y. Y aquí ahora sería igual a t por el coseno del ángulo. Ahora sí, E sub i, E sub x, E sub x. Vale. Si nosotros dividimos ambos lados de la ecuación, nos va a quedar, fijaos, esta tensión con esta tensión se me va, y seno entre coseno es la tangente. Por lo tanto, me queda que la tangente, pongo aquí a la derecha, la tangente del ángulo que estamos buscando es igual a Q por EX dividido de la masa por la gravedad más Q por EI. Y si nos damos cuenta, aquí lo tenemos ya todo, ¿vale? Solamente tenemos que despejar el ángulo. Bueno, lo voy a hacer, voy a poner todos los datos. Tangente de ese ángulo sería igual. La carga, nos dijeron que la carga era 1 miliculombio, por lo tanto es 10 a la menos 3 culombios por el campo X. EX, que sí que me lo han dado en los valores que necesitamos, es decir, Newton partido culombio, que es 50. Dividido la masa son 5 gramos, por lo tanto 5 por 10 a la menos 3, hay que ponerlo en kilogramos, por la gravedad. Fijaos que no nos dan la gravedad en el problema, pero esa es una de las constantes que tenemos que conocer, y aunque no nos la den, la podemos utilizar, 9,8. Y eso le sumamos otra vez Q, que era 10 a la menos 3, en este caso por el campo, su componente I, ¿vale? Que es 7. Fijaos que no vamos a poner menos 7, nosotros ya no vamos a poner aquí el menos 7, no vamos a poner el signo porque, bueno, ya va implícito aquí en las ecuaciones al igualar una a la otra, entonces nosotros estamos trabajando en módulos, por lo tanto este 7 nosotros lo ponemos en positivo. Bueno, si hacemos todo eso, nos sale 0,89, y si hacemos la arcotangente para sacar el ángulo,
el ángulo nos sale un ángulo de 41,76 grados. 41,76 grados, ¿vale? Y bueno, pues una vez que ya tenemos el ángulo, nosotros podemos irnos a cualquier ecuación de estas primeras que tenemos. Al ya haber sacado el ángulo, podemos sacar este. Por ejemplo, voy a partir, para hacer, bueno, he puesto BC, ahora hago el C, de esta ecuación, de la que llamé 1 en su momento, pues puedo sacar de ahí ya la tensión. Pues por ejemplo, diciendo que T, despejo de aquí la tensión, es igual a Q por E sub X dividido del seno del ángulo, que ahora ya sí que tenemos, que lo hemos calculado. Q, por lo tanto, 10 a la menos 3, el campo en X 50, dividido del seno de 41,76, y si hacéis todo eso, sale una tensión de 0,075 newtons, ¿vale? Bueno, pues no es un problema complicadillo, pero bueno, un poco diferente. Venga, pues nada más. Un saludo, hasta luego.